Bienvenidos una vez más a nuestro rincón de emociones desbordantes y giros argumentales que nos dejan sin aliento. Hoy abróchense los cinturones porque vamos a sumergirnos de lleno en el corazón palpitante del drama turco, ese universo donde el peligro acecha en cada esquina. Las lealtades se ponen a prueba con la intensidad de un volcán en erupción y las pasiones arden con una fuerza que nos hace vibrar hasta el alma. Sí, amigos míos, hoy vamos a desmenuzar esos momentos cumbre en los que nuestros personajes favoritos se encuentran al borde del precipicio, atrapados en laberintos de dilemas amorosos y enfrentando situaciones límite que nos hacen aferrarnos al sofá con el corazón en la garganta. Si son como yo y aman esa montaña rusa de sentimientos que solo las series turcas saben ofrecernos, entonces, han llegado al lugar perfecto. Y antes de que nos lancemos a desentrañar estos enredos de corazones y peligros, les recuerdo que activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni un solo detalle de nuestras próximas entregas, repletas de intrigas, romances apasionados y, por supuesto, mucho drama turco. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a darle rienda suelta a la emoción. Comenzaremos este viaje vertiginoso con una serie que, desde su estreno, ha incendiado las redes sociales y los corazones de miles de espectadores, *sin calcap asterisco, o *llamas a mi puerta como la conocemos en Latinoamérica. Esta joya turca, y a primera vista podría parecer una simple comedia romántica, nos ha demostrado que es mucho más que eso. Sí, tiene momentos de diversión desternillante y escenas de amor que nos hacen suspirar, pero también nos ha regalado instantes de auténtico drama y tensión que nos mantienen al borde del asiento. Los protagonistas interpretados por la deslumbrante Hande Erçel, en el papel de la entrañable Eda YLDZ, y el carismático Kerem Bürsin, dando vida al enigmático Serkan Bolat, lograron traspasar la pantalla con una química arrolladora que nos hizo creer en el amor a primera vista. Y vaya que nos hicieron soñar con esos romances de ensueño. La historia, como muchos de ustedes ya sabrán, nos presenta a Eda, una joven soñadora con aspiraciones de convertirse en arquitecta paisajista, que se ve involucrada en un contrato de compromiso con el magnate Serkan Bolat, un hombre que al principio se muestra como una máquina calculadora y sin sentimientos. Pero, ¿dónde entra el peligro en todo este torbellino de amor y negocios? Pues aunque la serie se caracteriza por sus escenas románticas y divertidas, también hay momentos en los que Eda se encuentra en situaciones de verdadero riesgo, especialmente cuando los oscuros secretos del pasado comienzan a salir a la luz. Recordemos la intriga que rodea la trágica muerte de sus padres y cómo las personas que se creían sus aliados resultaron ser mucho más peligrosas de lo que jamás imaginó. Hande, con su interpretación magistral de Eda, logra transmitirnos esa dualidad entre fragilidad y fortaleza que caracteriza al personaje, haciéndonos sufrir y celebrar con ella a lo largo de cada episodio. Además, la tensión sexual entre Eda y Serkan, ese tira y afloja constante que los mantiene al borde de la explosión, hace que cada capítulo sea un verdadero festín de emociones. No es solo un simple romance, es una historia sobre segundas oportunidades, sobre el autodescubrimiento y por supuesto sobre cómo el amor puede surgir en los lugares más inesperados. Y aquí va un dato jugoso para nuestros fans, ¿sabían que la pareja protagonista llevó su romance de la pantalla a la vida real? Este hecho, sin duda alguna, añadió un ingrediente extra al furor que causó esta serie, haciendo que los espectadores estuvieran aún más enganchados a cada detalle de sus vidas. Sin embargo, al igual que en la ficción, las cosas no siempre fueron color de rosa, y su relación fuera de la pantalla también tuvo sus altibajos, lo que mantuvo a los fans pegados a sus pantallas esperando la siguiente noticia. Ahora que hemos mencionado a Kerem, vamos a profundizar en otra serie en la que lo vemos brillar con luz propia, aunque con un rol completamente diferente, *Jakob Seversen traducida al español como *Si me amas mucho *. En esta producción Kerem encarna a Ateş Arkal, un hombre adinerado que ha vivido una vida sin ataduras ni preocupaciones en el extranjero, pero que se ve obligado a regresar a Estambul para hacerse cargo de la herencia que le ha dejado su padre, incluyendo a sus hermanos menores. Esta serie, que también tiene elementos de comedia romántica, explora temas más profundos como la responsabilidad, el valor de la familia y la superación de traumas del pasado. Y por supuesto, como nuestro título lo indica, tenemos a Kerem atrapado en un dilema amoroso que nos mantendrá al borde de nuestros asientos. ¿Por qué? Pues porque la llegada de Leyla, interpretada por la talentosa Afsanur Sancaktutan, una joven que se hace pasar por niñera para ayudar a su propia familia, pone patas arriba el mundo de Ateş. El que inicialmente se muestra reticente al amor y al compromiso, se ve desconcertado por la conexión que surge con Leyla,
obligándolo a cuestionar sus propias creencias y su estilo de vida. En este caso, el peligro no es tanto físico como en la serie anterior, sino el peligro de abrir su corazón, de bajar sus defensas y de permitir que alguien lo conozca de verdad. Este dilema, esta lucha interna de Ates, es uno de los puntos más atractivos de la serie, ya que nos permite ver a Kerem en un registro diferente, explorando las profundidades de un personaje que lucha por encontrar su lugar en el mundo y, sobre todo, por encontrar el amor verdadero. Es fascinante observar cómo un hombre que aparenta ser fuerte e invulnerable puede llegar a ser tan vulnerable cuando se trata de amor. Además, la serie toca temas sociales muy relevantes, como la lucha contra la desigualdad y la importancia de la familia, lo que le da un trasfondo más profundo y significativo a la trama. Y no podemos pasar por alto las escenas de Kerem con los niños. Son absolutamente adorables y nos roban el corazón cada vez que aparecen. Ahora, vamos a cambiar radicalmente de tono, adentrándonos en una serie que nos muestra una pasión un tanto más oscura, pero igualmente intensa, *Cucur*, o *El Pozo*, conocida en algunos países como *La Fosa*. Esta serie es un drama de acción y crimen que nos transporta a un barrio peligroso de Estambul controlado por la temida familia Koval. Aquí la pasión se manifiesta de una manera diferente, no solo a través del romance, sino también a través de la lealtad a la familia, la lucha por el poder y el deseo de proteger a los seres queridos. El personaje de Yamak Koval, interpretado por el talentosísimo Aras Bulut Inemli, es un hombre que se debate constantemente entre su pasado en el mundo del crimen y su anhelo de llevar una vida normal lejos de la violencia. Su relación con Sena, encarnada por la bellísima Dilan Cizekdeniz, es una de las más intensas y apasionadas de la televisión turca. La pasión entre ellos es palpable en cada escena, pero también está teñida por la tragedia y el peligro que los rodea constantemente. Aquí el peligro es inminente, las balas vuelan por doquier, las traiciones son el pan de cada día y las vidas penden de un hilo. *Cucur* no es una serie para corazones sensibles, pero es un viaje fascinante al corazón de la oscuridad, donde la pasión y el amor pueden florecer incluso en medio del caos. La serie también nos muestra la importancia de la comunidad, el valor de la amistad y la fuerza del espíritu humano para sobrevivir en las circunstancias más adversas. Además, la música y la estética de la serie son absolutamente impecables, creando una atmósfera que te atrapa desde el primer momento y te sumerge por completo en la dura realidad de *Cucur*. Es una de esas series que te hacen reflexionar sobre la naturaleza humana y las decisiones que tomamos en la vida. Y hablando de pasiones reveladas, vamos a centrarnos en un personaje femenino que, aunque no es la protagonista principal en la serie que mencionaremos, su pasión es innegable y se convierte en un punto clave en la trama. Hablamos de Melissa en la serie *Sadakat*, que en español se conoce como *Infiel*. Esta adaptación de la exitosa serie británica *Dr. Foster*, nos presenta la historia de Asia, una médica exitosa cuya vida se desmorona al descubrir que su esposo, Volkan, la engaña con una mujer mucho más joven. Melissa, interpretada magistralmente por la actriz Ozge Ozder, es la mejor amiga de Asia, pero a la vez, es la ex amante de Volkan. Aunque su rol inicial es secundario, su historia personal se va volviendo cada vez más relevante a medida que avanza la serie. Su pasión, su deseo por Volkan es innegable y, aunque intenta reprimirla, sale a flote una y otra vez, causando un verdadero caos en la vida de Asia y en la suya propia. Melissa es un personaje complejo, una mujer que lucha por encontrar la felicidad, pero que a menudo toma decisiones equivocadas. Su confesión de pasión por Volkan no es más que el detonante de una serie de eventos que hacen que la trama sea aún más intrigante. En este caso, la pasión no es romántica en el sentido clásico, sino más bien una obsesión que la consume y la lleva a cometer errores. Es fascinante analizar el personaje de Melissa porque nos muestra que la pasión puede ser tanto un motor como una trampa, y que incluso las personas más cercanas a nosotros pueden tener secretos y deseos ocultos. *Sadakat es una serie que explora las complejidades de las relaciones humanas, la infidelidad, el perdón y la venganza, y el personaje de Melissa añade una capa extra de intriga y drama a esta ya de por sí tensa trama. Para finalizar esta explosión de emociones, vamos a mencionar una serie que, aunque no encaja del todo en el patrón de peligro que hemos visto en las series anteriores, sí refleja muy bien la pasión en la adolescencia, *Ask 101*, o *Amor 101*.
Esta serie de Netflix nos presenta la historia de un grupo de jóvenes rebeldes que, tras ser considerados una causa perdida, tienen la oportunidad de cambiar su destino gracias a la ayuda de una nueva profesora. Si bien la serie no se centra en el amor romántico como el principal eje de la trama, la pasión está presente en la amistad, en la búsqueda de la propia identidad y en la rebeldía contra las normas establecidas. La serie retrata muy bien la intensidad de las emociones en la adolescencia, la necesidad de pertenecer a un grupo y la lucha por encontrar un lugar en el mundo. Y vaya que los actores como Kubilay Aka, Mert Yazkolu y Alina Voz hacen un trabajo increíble retratando a estos personajes tan complejos. Es una serie que nos recuerda que la pasión puede manifestarse de muchas formas diferentes y que, a veces, la rebeldía puede ser el camino para encontrar nuestra propia voz. A pesar de que no hay un peligro latente en cada capítulo como en otras series, la vulnerabilidad de los adolescentes, sus miedos y sus anhelos, hacen que cada episodio sea una montaña rusa de emociones. Y bueno, amigos, llegamos al final de este emocionante recorrido por el universo de las pasiones, los peligros y los dilemas amorosos en las series turcas. Hemos visto cómo Hande se encuentra en situaciones de riesgo, a Kerem atrapado entre dos amores, y cómo la pasión puede llevar a personajes como Melissa a tomar decisiones que cambian el rumbo de sus vidas. Hemos viajado a través de diferentes géneros, desde la comedia romántica hasta el drama de acción, y hemos comprobado que el drama turco es capaz de hacernos sentir toda una gama de emociones. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este análisis, y que se hayan quedado con ganas de ver o volver a ver alguna de estas series. Muchísimas gracias por acompañarme en este viaje. Espero que este vídeo les haya gustado y los haya entretenido. No olviden dejarme en los comentarios qué series de las que hemos hablado son sus favoritas y cuáles les gustaría que analizáramos en el próximo vídeo. Además, recuerden que su opinión es muy importante para mí, así que no duden en compartirla conmigo. Y como siempre, si les ha gustado el vídeo, no olviden darle a me gusta, compartirlo con sus amigos amantes de las series turcas y suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras. Hasta la próxima.